o ya has elegido el mejor lugar para estar. Es un momento divino, un encuentro con el Dios vivo. Hemos venido a alabarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque cuando adoramos, el cielo se abre y su gloria desciende. En este lugar, no solo cantamos, recibimos su palabra viva, poderosa, transformadora. Una palabra que toca lo más profundo del alma y da vida al espíritu. Aquí no venimos por costumbre, venimos con expectativa, con fe. Él sana, Él restaura, Él levanta. Así que abre tu corazón, prepárate para un encuentro con el Rey de Reyes, porque cuando Él está aquí, todo cambia. Bienvenidos a Iglesia Libertad. Para traerme a esta tierra, soy el hombre que soy por el amor de mi pastor, el pastor René Caire, que ha formado y ha forjado mi vida, y soy el hombre que soy por el amor de mi esposa. Te amo, te honro y te bendigo. Bendecimos a Iglesia Libertad. Nos sentimos tan contentos de ser parte de este día de celebración. Feliz Día del Padre. Amén. Gracias a Dios por la vida de Pastor Chalón, Pastor Aniel. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos honrados de que sean hijos. Son nuestros hijos amados. Y les bendecimos con todo el corazón. Ustedes son bendición donde quiera que van. Ustedes portan la presencia de Dios. Y declaramos en el nombre de Jesús que hoy reciben el abrazo del Padre. El abrazo que trae completud. El abrazo que los hace sentir seguros, confiados en Él. Están en el hueco de la mano de Dios. Ustedes, su familia y esta hermosa iglesia en el nombre de Jesús. Amén. La palabra Abba en el hebreo significa papito. Y es la manera de expresar a nuestro Señor Jesús su paternidad hacia nosotros, pero de una manera tierna. En Juan 14:8, Felipe le dice a nuestro Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Felipe quería conocer la relación que Jesús tenía con su Padre. Quería conocer esa relación tan tierna. Quería amar, quería disfrutar y quería poder descansar, así como Jesús descansaba en su relación con el Padre. Iglesia, Jesús tuvo un ministerio bajo paternidad. Cuando tú y yo estamos en paternidad, estamos completos en Él. Cuando tú y yo recibimos esa paternidad, toda orfandad se desprende de nosotros. Cuando tú y yo estamos bajo paternidad, toda tristeza, todo temor, toda culpa, toda confusión se va. Porque si el Padre está en ti, hace una obra completa y te sientes como un hijo amado. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra hechos significa hechura. ¿Sabes algo, iglesia? Nuestra hechura no es una hechura natural, es una hechura espiritual. Y nuestra hechura en Dios nos da una nueva identidad. Amén. Dios le dijo esto a Abraham en Génesis 12:2: te bendeciré y serás bendición. Son dos cosas diferentes. Cuando dice te bendeciré, le está diciendo te voy a dar una gran descendencia. Pero cuando le dice eres bendición, está hablándole a su identidad. Abraham, donde quiera que tú estés, eres bendición. Eres bendición. Amén. Nuestra hechura en Dios, número 2, nos da propósito. Cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, se escuchó una voz desde los cielos que le dijo: tú eres mi hijo amado y en ti tengo mi complacencia. Y era el Padre hablándole al Hijo. Y cuando le dice en ti tengo mi complacencia, significa en ti voy a cumplir todos mis sueños.
Iglesia, es lo que hoy el Señor te dice a ti. En ti, mujer, en ti, varón, en ti, joven, voy a cumplir todos mis sueños. Amén. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Declaramos que hoy será una mañana donde recibiremos el abrazo del Padre, Señor, donde nos sentiremos confiados en ti, donde disfrutaremos de tu presencia, Señor. En ti tenemos identidad de hijos, en ti tenemos una nueva hechura, Señor. Somos bendición, Señor. En ti caminamos, Señor. En ti confiamos, Señor. En ti está nuestro propósito. Y en ti cumpliremos todos tus sueños, Señor. Bendigo, Señor, a la Iglesia Libertad. Bendigo a los pastores de esta casa, a cada familia, a cada padre. Declaramos, Señor, que vivimos en ti, una vida en Cristo, una vida en Cristo, Señor. Nada nos faltará, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Declaramos que hoy tu palabra, el poder de tu palabra hace algo poderoso en cada vida, nos transforma, trae libertad, Señor, y nos inserta tu propósito divino, porque tenemos la simiente de Cristo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alguien déselo más fuerte al Señor. El Señor es bueno, el Señor es fiel, es nuestro Padre y somos sus hijos. Amén. ¿Alguien está listo para la palabra? Uy, muy poquitos. ¿Alguien está listo para la palabra? Diga conmigo, el Padre. Me encanta lo que dijo Pastora Lilibet hace un momento. Todo el ministerio de Jesús giró en torno a paternidad. Ahora, si el ministerio giró en torno a paternidad, la vida de Jesús giró en torno a paternidad. El Espíritu Santo lo insertó a una casa, no solamente a un vientre. El Espíritu Santo lo insertó a una familia, no solamente a un vientre. Y esa familia era José y era María. José le enseñó el oficio. José caminó con él. José, usado por Dios, lo puso a salvo. Lo puso a salvo. Cuando la matanza de los niños sucede, el Espíritu Santo, a través de una voz divina, levanta a José y pone a salvo al niño, pone a salvo el propósito y pone a salvo el ministerio. ¿Está usted conmigo? Y se van como inmigrantes a Egipto. Se van como inmigrantes a Egipto. Cuando José escucha que Herodes, el tetrarca, había muerto, porque no es el mismo Herodes que después se encuentra en la etapa adulta de Jesús. Herodes, el tetrarca, había tenido 4 procesos de gobierno y era un hombre malvado y perverso. Ordenó la matanza de los niños. Cuando José escucha que este Herodes murió, es cuando puede regresar confiadamente a su lugar de origen, a Galilea, a Nazaret. Amén. Qué tremendo es que una figura de padre, una figura paterna, no solamente es crianza, no solamente es gestación, es seguridad, es provisión y es protección. Amén. Qué hermoso que el Espíritu Santo provocó que Jesús naciera en un núcleo familiar, bajo la voz de un padre. Y el ministerio de Jesús en todo floreció por la voz de su Padre. Alguien dígame amén a eso. El propósito de Jesús es salvarnos. El propósito de Jesús es salvarnos. Pero el deseo de Jesús es llevarnos al Padre. La sangre nos lava, nos limpia, nos perdona, nos justifica. Amén. Pero el abrazo. Ahora escúcheme, porque salvación es un evento, pero restauración es un proceso. Salvación es un momento, es un evento, pero restauración es un proceso. Y una de las cosas más difíciles en los latinos de restaurar es la paternidad. Toda nuestra vida gira en torno a los conflictos paternos o a los aciertos paternos que tuvimos en nuestra infancia. Por eso le digo algo: es hermoso ver al Señor como Salvador. Es hermoso ver a Dios como proveedor. Es hermoso decirle Yahweh, Rafa,
Adonai, Yahweh y Sidkenu. Es hermoso ver los nombres y las aptitudes de Dios, las cualidades de Dios. Pero qué difícil es ver a Dios como Padre. No tengo ningún problema en verlo como Salvador, pero cuando la palabra me lleva a decirme que Él es mi Padre, mi antigua escena, mi antiguo episodio, mi antigua formación pone una barrera, y prefiero seguir viendo a Dios como mi Salvador, pero no llego al nivel de ser hijo, porque solamente así podemos ver a Dios como Padre, siendo hijos. Amén. Hay congregantes en una iglesia y se congrega, ocupa una silla. Hay miembros en una iglesia que se vuelven parte activa del desarrollo de una iglesia, pero ni congregante ni miembro tenemos que ser hijos, porque el hijo ama al Padre, y eso hace una enorme diferencia. Amén. El propósito de Jesús es salvarnos, pero el deseo de Jesús es llevarnos al Padre. Hay tres cosas que Jesús cumplió con su ministerio en tierra. Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y la tercera cosa es que Jesús vino a predicar el evangelio del reino de su Padre. Amén. Que nada de nuestra historia previa, nos impida ver a Dios como Padre. Amén. Que nada de nuestra historia previa, o una paternidad ausente, o una paternidad a medias, o una paternidad desconocida, o una buena paternidad, no se compara a lo que Dios tiene para nosotros hoy en día. Seas padre o seas hijo, seas madre o seas hija, la paternidad de Dios sigue vigente y está para nosotros. No sé si usted puede respirar este hermoso ambiente que la alabanza y la adoración nos ha dejado. No es algo emocional, es el Señor. Es el abrazo del Padre, el que muchos de nosotros no tuvimos, pero que hoy sigue vigente para nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Alguien diga conmigo: el Padre. Mateo capítulo 6 versículo 9. Los discípulos y algunos de los que seguían a Jesús están intrigados. ¿Por qué este hombre se aparta? ¿Por qué este hombre se va lejos? ¿Qué es lo que hace? ¿Con quién habla? No lo veo recitando la ley, porque la ley solamente se recitaba en las sinagogas. No lo veo hablando de David, no le veo leyendo los salmos, no le veo leyendo a los profetas, no lo veo haciendo eso. Se aparta, se pone de rodillas, entra en un quebranto y no sabemos con quién está hablando. Y los discípulos y la gente cercana le dicen: oye, ¿qué estás haciendo? Hablo con mi Padre. Pero no veo a José por ningún lugar. Hablo con mi Padre. ¿Qué haces? Oro. No recito la ley, oro, hablo con Él. Y se acercan de una manera un poco atrevida y dicen: Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú lo haces. Queremos tener ese acceso a tu Padre como tú lo tienes. Y Mateo 6 versículo 9 dice: ustedes pues orarán así. Y la primera palabra que aparece después de los dos puntos seguidos es la palabra Padre. Pero luego dice: Padre. Wow, escúcheme. Lo que está haciendo Jesús, iglesia, está acercando a sus discípulos al Padre, no al Dios de la ley. Porque el Dios de la ley se llama Yahweh. El Dios de la ley se llama Jehová. Pero hace un momento Pastor Alibet nos entregó una perla preciosa de sabiduría. Abba. Es la manera más tierna como un niño llama a su padre. Papito, papito hermoso, papito bello. Jesús está haciendo algo. No le está diciendo Yahweh, Rafa, Adonai y Sidkenu. Le está llamando Padre. Abba. Ustedes pues orarán así: Padre. Jesús, no podemos llamarle Padre. La religión me dice que yo no puedo llamarle Padre. El sistema religioso me dice que soy tan indigno que no puedo llamarle Padre. El sistema antiguo, el sistema religioso, el sistema fariseico de este momento de la historia de los evangelios me dice que no soy ni siquiera digno de levantar los ojos al cielo si no traigo una ofrenda o un sacrificio o expío mis pecados y culpas. ¿Qué está haciendo Jesús? No necesitas la ley, necesitas la gracia. Padre nuestro
Si ya de por sí decirle Padre era una afectación al pensamiento religioso, ahora decirle que es tuyo, Padre mío, Padre nuestro. Jesús no solamente estaba rompiendo una orfandad en ellos, estaba estableciendo el sistema del reino de los cielos. Por eso le dije hace un momento, para muchos de nosotros es más sencillo ver a Dios como Salvador, pero qué difícil es verlo como Padre, a causa de nuestro contexto paterno. Pero estoy seguro y estoy cierto que en este tiempo, en este cambio de dirección y de vientos, el Espíritu Santo nos va a revelar al Padre. Y yo lo creo. Padre nuestro, acérquense a Él como yo me acerco. No le llamen más Yahweh, díganle Abba, díganle Padre. Y es tuyo, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero luego dice, santificado sea. No puedo hacer eso. Debo traer un macho cabrío, debo traer un becerro, debo traer semillas, debo traer un toro, debo traer una ofrenda para poder santificar el nombre de Dios. Ojo, no es que el nombre de Dios necesite ser santificado. Santificar su nombre es exaltarlo, glorificarlo y ponerlo por encima de todo. Pero Jesús le está diciendo algo. No necesitas traer algo, necesitas ser alguien. Díselo solamente, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, en lugar de tu trono, santificado sea tu nombre. La mayor ofrenda no es una paloma. La mayor ofrenda no es una semilla. La mayor ofrenda no es un macho cabrío. La mayor ofrenda no es un ternero, no es un becerro. La mayor ofrenda somos tú y yo. Santificado sea tu nombre. Lo primero que hace Jesús es establecer una relación padre e hijos. Lo primero que hace Jesús es sacar a estos que estaban siendo como Él, que estaban siendo formados como Él, que estaban aprendiendo de Él, y los saca de un sistema de orfandad religioso de la ley y los mete a la paternidad del reino de los cielos. Y es por eso que tú y yo hoy podemos decirle, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lucas capítulo 15 versículo 17, que fue el mensaje que enseñamos anoche. Vemos a un muchacho que desperdició toda su herencia y la obtuvo en vida a raíz de haber peleado con su padre y con su hermano mayor. Y cuando él se va a una provincia lejana y trabaja para un hombre que cuida cerdos, usted conoce la parábola, amén. Y algo decíamos también anoche, una parábola es una historia, pero es una historia que manifiesta una realidad, una verdad y establece un principio. Una parábola habla una verdad y establece un principio. Alguien dígame amén. Cuando este joven se ve que tiene hambre y quiere comerse la comida de desperdicio de los cerdos, las algarrobas de los cerdos, él entra en razón, dice la palabra, cuando finalmente entró en razón. Otra versión dice cuando volvió en sí, cuando volvió a despertar de ese sentido, de ese sentir de esclavitud. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Mire qué tremendo. La postura del padre nunca cambia, pero la actitud del hijo sí. La estructura genética espiritual del padre nunca va a cambiar, pero a veces nuestra actitud de hijos cambia, nuestra conducta de hijos cambia, nuestros deseos de hijos cambia. Y no nos llevan a las alcobas del Padre, nos llevan al lodo donde están los cerdos. Qué tremendo es que una vez que reconocemos paternidad, reconocemos nuestra identidad de hijos. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Hay tres cosas que debemos cuidar: nuestra salvación, amén, nuestra identidad de hijos y nuestro propósito. Y dentro del propósito está la familia. Dentro del propósito está la salud. Dentro del propósito está el pensamiento. Amén. Qué tremendo es esto. El padre seguía siendo padre. Era padre de un muchacho que se encontraba en el lodo, pero seguía siendo padre. Pero hasta que él entró en razón, hasta que él despertó de esa temporada de esclavitud, como lo hablábamos anoche, hasta que él volvió en sí, dijo: debo reconocer que tengo un padre y que tengo una casa y que tengo que volver. Tengo un padre, tengo una casa y tengo que volver. De no ser por esta frase que Jesús nos dijo,
Padre nuestro que estás en los cielos, no entenderíamos esta reflexión, no entenderíamos esta parábola. El Padre nunca deja de ser. El Padre nunca cambia su estructura. El Padre nunca cambia su naturaleza. Y nosotros como hijos tenemos que aprender que el lodo no es nuestro destino. Nadie me escucha. Como hijos tenemos que saber, el lodo no es nuestro destino. Nuestro destino está en la casa del Padre. En la casa del Padre. Amén. A todos los que son padres de familia quiero decirles algo. Tú y yo no somos padres por imitación, porque muy seguramente nuestros modelos paternos fallaron. Tú y yo no somos padres por imitación ni por consecuencia. Señores padres de familia, tu historia no es la historia de tu papá, es una historia escrita en Cristo Jesús. Nuestra historia no es una consecuencia, es el resultado de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Nuestra historia y nuestra paternidad no está diluida en la poca sustancia que tuvimos en nuestro ayer. Está pesada en el aceite de la unción de nuestro Señor Jesucristo. Dáselo fuerte al Señor. No somos padres por imitación, somos padres por diseño. Alguien dígame amén a eso. Sí, amado padre de familia, quizá tu modelo paterno falló, pero tú no vas a fallar. Uy, un solo amén, Dios mío, ayúdame con este pueblo. Quizá mi modelo paterno falló, pero varón, Señor padre de familia, tú no vas a fallar. Tú no vas a fallar. Tú no vas a fallar. Tienes el poder de la palabra. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Tienes una familia que te ama y tienes una iglesia que proclama libertad. Esta es la casa del Padre. Señores padres de familia, no vamos a fallar. ¿Alguien lo cree conmigo? No vamos a fallar. Padre nuestro, una vez que entendemos paternidad y que entendemos que no somos padres por imitación, sino somos padres por diseño, establecemos un modelo ideal para nuestras generaciones. Señor padre de familia, que tus hijos te vean en el altar de Dios adorando. Señor padre de familia, que tus hijos te vean portando el libro sagrado, el libro de vida. Señor padre de familia, que tus hijos te vean conteniendo el carácter para que se convierta en el temple del hombre de Dios que eres. Señores padres de familia, lo más preciado que tenemos es la salvación, pero la segunda cosa que tenemos son nuestros hijos. Porque nuestros hijos caminarán en generaciones donde tú y yo no estaremos, pero los principios y la verdad de la palabra caminará con ellos todos los días de su vida. Somos padres por diseño. Alguien dígame amén a eso. Vamos, si va a aplaudir, hágalo fuerte, es para el Señor. La honra y el amor al Padre siempre comienza en su casa. Los hombres díganme amén. No, los hombres díganme amén. ¿Es bueno? ¿Es bueno? Ahora, si la honra y amor al Padre empieza en la casa, hijos, no deshonren la casa. Si la honra y el amor al Padre siempre comienzan en casa, señoras madres de familia, no ofendan la casa. No ofendan la casa. Es que Pastor Luis, usted no conoce al hombre que me tocó. Mi esposa tiene una frase tan poderosa: tienes al esposo por el que oras. Este hombre es resultado de oraciones, no de consecuencias. Amén. La honra y amor al Padre siempre comienza en su casa. Señores padres de familia, honra tu casa, honra tu casa, honra tu casa. Que tu casa sea llamada una casa de oración, de búsqueda, de intercesión, y una casa que siempre será bendecida. Y como lo hemos dicho siempre, Señor padre de familia, no te ha faltado nada y no te faltará. No te ha faltado nada y no te faltará. ¿Alguien lo cree conmigo? No te ha faltado nada y no te faltará. Uno de los planes del enemigo no solamente es hacernos huérfanos, sino es sacarnos de la casa del Padre y dejar a los padres sin casa. Es uno de sus objetivos más tremendos.
Este muchacho, el hijo pródigo, dijo: en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, los que trabajan por jornadas tienen una abundancia de pan, una abundancia de pan. Siempre está girando todo en torno a la casa del Padre. Hay una promesa del camino en Juan capítulo 14, versículo 2. Jesús está marcando un camino, un sentido, un propósito, una dirección para sus discípulos. Ellos estaban tan compenetrados en un estado emocional, en un estado analítico, que no estaban comprendiendo del todo las palabras de Jesús. Y les dice algo: hay una promesa, diga conmigo, la promesa de la casa del Padre. En Juan 14, versículo 2 dice la escritura: en la casa de mi... Qué tremendo, porque Jesús bien podía haber dicho mi casa, o simplemente haber dicho regiones celestiales, como dice Efesios capítulo 1. Pero Jesús dice algo: en la casa de mi muchas moradas hay. Y la palabra Padre está con P mayúscula. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escúcheme, no dice habitaciones, porque el concepto morar es hacer vida. Una habitación es como una habitación de hotel. A veces vas de paso, pero no permaneces ahí. Pero la palabra morada establece un principio para hacer vida. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tendrá un derecho de vida bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que está diciendo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, hay una oportunidad para nosotros de hacer vida. ¿Pero cuál vida? Una vida eterna. No, alguien recíbame esto. Una morada es algo para hacer vida, y en la casa del Padre tenemos una vida y una vida eterna. Grite conmigo: el Padre. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Wow. Un Jesús radical, un Jesús explícito, un Jesús nada emocional, un Jesús que no está romantizando nada, un Jesús que no está suavizando nada. Ustedes tienen que entender que vale la pena seguirme. Deben entender que vale la pena el sacrificio que están haciendo de dejar su casa, sus oficios. Vale la pena, porque lo que yo les doy es más grande que lo que este mundo da. Lo que yo les estoy ofreciendo, a pesar de que parezca un pequeño proceso, es una morada donde haremos una vida eterna. Por eso tú y yo tenemos vida en abundancia y vida eterna en Jesucristo. En la casa del Padre, iglesia, en la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Qué quiere decir esto, Pastor Luis? ¿Cómo entro yo a la casa del Padre? ¿Cómo entro yo a la casa del Padre? De la mano del Hijo. ¿Cómo entro yo a la casa del Padre? De la mano del Hijo. De la mano del Hijo. De la mano del... Porque si el Padre me ve con el Hijo, va a decir: wow, lo aceptó, lo recibió, camina con Él. Voy a preparar lugar para ustedes, porque si yo entro, yo soy la puerta por la que ustedes entrarán. Amén. En la casa del Padre. Y en este mismo capítulo, en el versículo 6, de repente aparece nuestro amado hermano Tomás. Siempre tenía preguntas muy radicales y tenía deseos muy radicales. Si yo no meto el dedo en la herida de su mano y no meto la mano en su herida de su costilla, yo no creeré que resucitó. Diga conmigo: ay, Tomás. Yo le puedo hacer una pregunta muy atrevida. ¿En algún momento de nuestra vida hemos sido como Tomás? Qué tremendo. Y la respuesta de Dios no es con ira ni con revancha, es con amor. Que a pesar de mi incredulidad me siguió mostrando su fidelidad. Una vez más lo diré: a pesar de mi incredulidad me siguió mostrando su fidelidad. Ese es el Padre. Ese es el Padre. Dáselo fuerte al Señor.
Y ahí mismo en Juan 14:6 dice la palabra, viene Tomás: pero ¿cómo vamos a seguirte si no sabemos a dónde vas? Porque Tomás quería la brújula, Tomás quería las coordenadas, Tomás quería el Google Maps, Tomás quería el Waze. No sé si, alguna vez fuimos a Costa Rica a ministrar, mi esposa y yo, y nos daban indicaciones de cómo llegar a la iglesia, y nos decían: ire, usted avanza 30 metros. Cuando llega a 30 metros, ahí va a haber una piedra. Va a girar a la derecha otros 30 metros. Donde vea un árbol con 3 ramas, ahí va a girar a la izquierda otros 30 metros. No sé si el perrito sigue ahí, pero si no está el perrito ahí, va a haber una puerta chiquita color amarillo. De ahí vuelve a dar a la derecha otros 30 metros. Y yo de 30 en 30 me perdí. De 30 en 30 ya no supe para dónde era. Tomás estaba así un poquito como nosotros en Costa Rica. Aquí, donde veas eso. Tomás le dijo: ¿cómo quieres que te sigamos si no sabemos a dónde vas? ¿Cómo quieres que lleguemos al Padre si no sabemos a dónde vas? Nos estás hablando de algo que aún no sucede, pero no nos dejas verlo claro. Yo quiero saber cuál es el camino, a dónde vas. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. A la casa del Padre entramos de la mano del Hijo. ¿Alguien me dice amén a eso? Señores padres de familia, qué increíble que tú eres quien marca el camino. Señores padres de familia, tú eres la brújula, el compás de tu casa. Lo que tú sueñes, lo que tú anheles, lo que tú desees, lo que tú visiones, es a favor de tu familia. Tú das el primer paso de fe y tu familia da los siguientes pasos en seguridad y constancia. ¿Usted me escucha esto? Señores padres de familia, el primer paso es un paso de fe, pero en el segundo paso tienes el respaldo de Dios sobre tu vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres ir al Padre, Tomás? Solamente es a través de mí. No es una ruta, no es un camino, no es una carretera, no es un valle, no es una montaña, no es un lago, no es un río. Es solamente a través de mí. Iglesia, cualquier otra cosa que te diga que va a llevarte al Padre no es cierto. Ningún manual, ningún concierto, ninguna canción, ningún predicador, ninguna luminaria, ningún edificio. Lo único que nos lleva al Padre es Jesucristo. Lo único que nos lleva al Padre es Jesucristo. Dáselo fuerte. Amén. Y no tengo nada en contra de las luminarias, los edificios o los escenarios, para nada, no me malentienda. Pero esa no es la razón por la que estamos aquí. Nuestra razón se llama Jesús. Nuestra pasión se llama Jesús. Y nuestro anhelo se llama Jesús. El propósito de Jesús fue salvarnos, pero el deseo de Jesús es llevarnos al Padre. Alguien celebra al Padre en la casa. Tomás tenía que entender eso, que es en la casa donde los hijos son formados, no en la escuela. Es en la casa bajo paternidad donde los hijos son formados. Jesús siempre dijo: yo hablo lo que he oído de mi Padre, hago lo que he visto hacer a mi Padre. Pero también Jesús dijo: yo soy uno con mi Padre. Juan capítulo 10 versículo 30. Está la fiesta de la dedicación de los judíos. ¿Qué significa esto? La reedificación del segundo templo. Y estaban festejando la dedicación de este templo. Era invierno, el invierno judío. Y Jesús llega al pórtico de Salomón, y de repente vienen los judíos y empiezan a pelear con él. Dicen: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, deja de darle vueltas y afirma que tú eres. Ahora, no es porque ellos lo creían, es que querían encontrar un motivo para matarle. En el pórtico de Salomón, en la puerta del templo, en la fiesta de la dedicación, en pleno invierno. Si tú eres, dinos que eres tú. Déjanos ver realmente que tú eres el Mesías, el Cristo anunciado.
Y toda la plática entre ellos y Jesús se resume en el versículo 30. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. La ira se apoderó de estos hombres, la contienda se apoderó de estos hombres. Escúcheme, porque no dijo Yahweh y yo, dijo Abba y yo. ¿Está usted conmigo? El escándalo judío: no puedes llamarle Abba, es Yahweh, el Eterno. Para mí es mi Padre, y el Padre y yo somos uno. Muéstranos al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y no habla de algo físico, habla del amor, la bondad y la misericordia. Amén. El Padre y yo somos uno. Escúcheme por favor, a nuestros hijos no los preparamos para ser hijos, los preparamos para que ellos mismos sean padres. Hablo de este momento de educación, hablo de esta educación, de esta temporada. No solamente tenemos hijos para que sean hijos, tenemos que prepararlos para que sean padres. Padres en tiempo y en forma. Alguien dígame amén a eso. Padres en tiempo y en forma. No solamente que sean nuestros hijos, ellos tienen que prepararse para ser padres. Jesús establece una relación y una ruta hacia el Padre, una relación y una ruta. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Padre y yo somos uno. Escúcheme por favor, la primera vez que se menciona en la Biblia como Padre, la primera vez en toda la Biblia que Dios se menciona como Padre fue una palabra. Diga conmigo, una palabra. Dígalo fuerte, una palabra. Y fue una palabra que se habló contra Faraón. La primera vez que en la Biblia se establece que Dios es Padre, ni siquiera fue con Adán, o con Abraham, o con Isaac, o con Jacob. No, a Abraham le llamó amigo, a Isaac lo bendijo, a Jacob le cambió el nombre en Peniel cuando le lastimó el muslo. Pero la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra, o que la palabra dice que Dios es Padre, fue una palabra contra Faraón en Éxodo capítulo 4 versículo 22. Están Moisés y Aarón yendo delante del hombre más poderoso de la tierra, que tenía cautivo al pueblo de Israel, y les dice el Señor: entonces le dirás a Faraón, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Israel es. Habla de una figura, sí, de Jacob, que ahora es Israel. Sí, claro que sí. Ahora escúcheme, porque es una implicación profética preciosa. ¿Está usted conmigo? ¿Está usted recibiendo la palabra? Israel es una nación, pero para Dios es su hijo. Israel es un hombre, pero no es primogénito. El primogénito no era Jacob, era Esaú. Y un plato de lentejas cambió toda la historia. Ahora, el problema no es el plato de lentejas, sino el hambre de Esaú, la arrogancia de Esaú, la soberbia de Esaú. Tienes hambre, aquí tengo lentejas, pero dame tu primogenitura. Mi primogenitura no vale más que mi hambre. La única hambre que vale la pena tener es hambre por su palabra, hambre por su presencia y hambre por el Espíritu Santo. Amén. Cuando perdemos esa hambre, cualquier cosa nos satisface. ¿Puedo ir más profundo? Cuando perdemos esa hambre, queremos cualquier cosa que no tiene Biblia. Cuando perdemos esa hambre, cantamos cualquier cosa que no tiene propósito. Cuando perdemos esa hambre y perdemos de vista el pan de vida que descendió del cielo, le aplaudimos y le damos fiesta a cualquier cosa. Nadie viene al Padre sino por Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Israel es mi primer hijo varón. ¿Qué está diciendo Dios? Le está hablando al hombre más poderoso de la tierra, y Faraón no entendía. ¿De qué me habla? ¿Quién es Israel? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esta palabra? Porque Faraón estaba cegado.
Faraón estaba ciego en sus ojos espirituales y en su alma, en su espíritu estaba cegado. Y es la primera vez que Dios se menciona como padre, y es para defender a su pueblo. Yo creo lo que dice la palabra: abogado tenemos para con el Padre, y su nombre es Jesucristo. Dáselo fuerte al Señor. Israel es mi primer hijo varón. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14. ¿Alguien está recibiendo la palabra? Qué tremendo, porque este mismo sentir, esta misma sustancia, esta misma esencia que se dijo en una palabra contra Faraón, hoy se la dice Dios a David acerca de Salomón. David tenía en su intención construirle una casa al Señor. Tenía los planos y tenía las riquezas, tenía los diseños y tenía los recursos para hacerle una casa a Dios. Pero el Señor le dijo: tú no vas a construirme una casa, tienes demasiada sangre en tus manos, has cometido muchos errores. Edifica tu casa, pero yo levantaré a un hijo tuyo, nacido con propósito y con destino, para que sea él el que me edifique una casa. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. El Señor le dijo algo más terrible todavía a David: tú hacerme casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. Y no habla de una casa natural, porque a Jesús, entrando a Jerusalén, le dijeron: Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo soy quien te va a hacer casa a ti, pero voy a levantar un hijo tuyo, un hijo nacido de tus lomos, para que sea él el que me edifique casa. Y este hombre es Salomón. Dígame amén a eso. Es el segundo hijo de Betsabé, porque el primer hijo de Betsabé fue concebido en un pecado de David. El primer hijo de Betsabé no vivió, no sobrevivió, porque fue el reflejo del pecado del corazón de David, y por supuesto del pecado de Betsabé. El esposo de Betsabé, Urías, muere en el frente de batalla. Y cuando Dios visita a David en la voz de un profeta, le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? El niño no vivirá. 7 días después de que el niño nació, David se mete en ceniza y en cilicio, se pone una piel de cabra negra sobre sus hombros y toma ceniza. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Ceniza caliente, no hirviendo, pero era ceniza caliente, y la ponía sobre su cabeza, la máxima señal de vergüenza. El dulce cantor de Israel, el matagigantes, el que mató a Goliat, al que Dios respaldó por encima de Saúl, hoy está portando sobre sus hombros una piel de cabra negra y se está poniendo en la cabeza hoy ceniza que sigue humeando. Y estaba en total amargura y en total quebranto el corazón de David. Después de 7 días el niño muere, y sus criados no querían hablar con David, no querían decirle que el niño había muerto. Si así se encontró 7 días de angustia, ahora que el niño ha muerto y que el rey sepa, va a entristecer más su corazón. Y David les dijo: ¿qué ha sucedido? Sus siervos le dijeron: el niño ha muerto. Y la palabra dice que David se lavó, se levantó, comió, se limpió y siguió trabajando. Para muchos de nosotros es: qué corazón tan insensible. No, David dijo algo: el niño no va a volver a mí, yo voy a ir a él. Sea el nombre del Señor bendecido. Dele un fuerte aplauso al Señor. No tenemos hijos para que sean nuestros hijos, tenemos hijos para que sean padres de acuerdo al propósito divino. Oiga, desde mi perspectiva muy humana, muy radical, David tuvo lo que merecía. ¿En serio? Porque la palabra dice que trajo a Betsabé a vivir con él y nació un segundo hijo. Sí, de ese David, sí, de esa Betsabé nació un segundo hijo, y su nombre es, aún en la pérdida, aún en el quebranto,
Dios siempre restaura. Dios siempre respalda, porque Él es un Padre y Él es un Padre bueno. ¿Alguien puede decir amén a eso? Me pongo un poquito en el papel de la corte de David. ¿Me lo permite? ¿Qué está haciendo este rey? Trajo a esa mujer, no, y tiene un segundo hijo con ella. ¿Qué le pasa a David? No lo escogiste tú, ni tú, ni tú, ni tú. Dios ha escogido al muchacho. Dios ha escogido el muchacho. Iglesia, no te marca tu pasado, no te marca tu orfandad, no te marca la esclavitud, no te marca el desierto, no te marca el proceso. Te ha marcado la sangre preciosa del Cordero de Dios. Esa es la única marca que vale la pena tener en el corazón. Iglesia Libertad, dígame un fuerte amén. Y Dios está hablando de este niño Salomón, y es la segunda vez en la Biblia que aparece Dios como Padre. Yo seré su Padre. Segunda de Samuel 7:14. Yo seré su Padre y Él será mi hijo. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Y la palabra Padre está con P minúscula. ¿Por qué? Porque la vez anterior apareció con P mayúscula, por lo divino, lo santo de la función del Padre. Dígame amén. Pero en este versículo Dios está diciendo: yo seré su Padre. Llegaré a su corazón, bajaré a su vida, estaré con Él. Yo seré su Padre y Él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Yo seré su Padre. Iglesia, no tiene que ver con recursos místicos o fantasiosos, o con amuletos, o con rezos. Nuestro amor por el Padre establece una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y toda la plenitud de Dios está en Jesucristo. Y si Jesucristo es el Señor de tu vida, tú eres pleno en la paternidad de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor. Alguien dígame amén. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Alguien está recibiendo la palabra? Todos los ancianos y todo el staff de Iglesia Libertad, padres de familia, ¿pueden acompañarme en el altar, por favor? Todos los ancianos y parte del staff, padres de familia, varones, padres de familia, de los ancianos y el staff de Libertad, vengan conmigo, por favor. Hay algunos de mi especie aquí. Wow. ¿Vas a dejarme solo con los cristianos? Pues, deja ese teléfono tantito y sube. Nada es más importante que su presencia. Nada es más importante que su presencia. ¿Por qué está escogiendo a Salomón? ¿Por qué está amando tanto a ese niño? Porque fue la nueva oportunidad que Dios le dio a David de restaurarse. Un hijo de restauración, un hijo de reconciliación. Yo seré a él padre. Sí, Salomón tenía un padre, David. Pero qué hermoso es que Dios se puso en el nivel, en el destino y en el propósito de Salomón para corregirlo, disciplinarlo, y que cumpliera. ¿Está usted conmigo? Salomón cumpliera el sueño de su padre, una casa para Dios.
todos los sueños que este ministerio ha soñado, todo lo que este ministerio ha visionado, yo sé que se cumplirá en el nombre de Jesús. Yo sé que el Señor lo cumplirá, si lo tenemos a Él como Padre y nosotros somos hijos. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice la palabra: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora nosotros lo llamamos Abba Padre. Escúcheme por favor, una vez más lo voy a leer. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo de la orfandad, del abuso, de la violencia, al miedo de la pobreza o de la miseria, al miedo de la enfermedad. No han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu Santo. Han recibido el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. Ahora podemos llamarle Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Marcos capítulo 14 versículo 36. Póngame sus manos recibiendo esta palabra. Jesús está en el huerto de Getsemaní. ¿Y cómo se encontraba ahí? En un quebranto, en una agonía. Dice la Biblia que lloraba y sudaba gotas de sangre. ¿A qué nivel de estrés el cuerpo de ese hombre de 33 años entró? ¿Qué taquicardia le dio? Para que los vasos sanguíneos de sus sienes se inflamaran, golpearan contra su cráneo, se reventaran y sudara y llorara sangre. Le pasa a una persona entre 1,000,000. Y a Jesús le pasó. Y a Jesús le pasó. Estaba en el huerto de Getsemaní, donde se trituraban las olivas. No era casualidad que estuviera ahí, en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Y solamente en ese momento de quebranto Jesús dice algo: Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque Jesús vino a revelarnos al Padre, vino a hacer la voluntad de su Padre y vino a predicar el evangelio del reino de su Padre. En el momento del mayor quebranto, Jesús no había cometido ningún error, no había pecado absolutamente nada. La Biblia dice acerca de Él que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nunca pecó. Y estaba en un momento, aún no recibía. ¿Alguien está conmigo? Aún no recibía ningún golpe, aún no recibía ningún latigazo, aún no había ningún clavo en sus manos, aún no había una espada atravesando su costado, aún no. Pero Él ya estaba sufriendo. Abba Padre, papito, 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 si es posible, pasa de mí esta copa. A los condenados a muerte se les daba una copa de vino agrio que anestesiaba su cuerpo y hacía menos doloroso el castigo. Esa es la figura profética de esta frase: Señor, Padre mío, Padre mío, Padre mío, papito hermoso, si es posible, yo no quiero beber esta copa de castigo. Sin embargo, no es lo que yo quiera. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Que la vida de ustedes, padres de familia, no se haga desde nuestros deseos, intenciones o agenda, sino desde la voluntad del Padre, desde la voluntad de Dios, desde la voluntad del Padre. Que todo lo que Dios soñó para Iglesia Libertad y las iglesias que representamos, que todo se cumpla conforme a su plan perfecto, a su paternidad y a sus deseos. Muchos de nosotros somos Salomones, nacidos en el quebranto, pero en medio del quebranto Dios ha traído restauración, restitución y reconciliación. Y muchos de nosotros hemos estado en el Getsemaní de nuestra vida, diciendo: Señor, por favor, Padre, ayúdame. Pero hoy nuestro discurso tiene que cambiar y decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Abba Padre, Abba Padre,
papito hermoso, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Romanos 8:29, termino. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De ese mismo Jesús del Getsemaní, de ese mismo Jesús del quebranto, de ese mismo Jesús agobiado en el pórtico de Salomón, de ese mismo Jesús, dice la Escritura, a los que antes conoció. No estás aquí por casualidad, estás aquí por destino. A los que antes conoció también los predestinó, les dio una promesa más grande que la vida misma, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, nuestro Señor Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Todo tiene que ver con el Padre. El propósito de Jesús es salvarnos, pero el deseo de Jesús es llevarnos al Padre.